Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora estén viendo esto, pues este es el siguiente video sobre las clases del programa de refuerzo académico de bioquímica. El año 2020 está producido por ACMEA. Somos varios tutores de tercer año, principalmente doctorado en medicina. Mi nombre es Kevin Rivas y vamos a estarles pues ayudando con la mayoría de temas complicados de bioquímica y tratando de abarcar lo principal de sus clases. Este material no pretende sustituir las clases y los materiales proporcionados por sus docentes, pero sí tiene el objetivo de facilitarles el entendimiento de varias temáticas que suelen ser bastante complejas. En este caso, pues espero ya hayan escuchado la clase de hemoglobina y mioglobina, la parte 1 y la parte 2. En este caso sería ya la última parte donde vamos a hablar de hemoglobinopatías, es decir, enfermedades producidas por defectos en la molécula de hemoglobina. Es una clase un poquito más bonita, más corta, mucho más corta, donde pues siempre esta parte de todos los temas de bioquímica es bien bonita porque nosotros podemos encontrarnos de primera mano con aspectos más interesantes de la carrera, ya ver enfermedades, cómo vamos a aplicar todo esto, porque yo sé que suele ser muy tedioso el hecho de que nosotros creemos, no, esto de qué me va a servir y no sé qué, pero sí, es muy útil. Entonces hoy nos vamos a centrar en estas enfermedades, así que pues vamos a dar inicio. Vamos a ver, bien, hemoglobinopatías. Bajo este concepto vamos a encontrar nosotros tres enfermedades, que son las que vamos a tratar el día de hoy. Anemia de células falciformes, talasemias y metahemoglobinemia. Vamos a tratar de hablar los fundamentos bioquímicos y moleculares de cada uno de estos tres patologías, y vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene que nosotros como estudiantes del área de la salud conozcamos estas patologías, puesto que en un futuro, cuando nosotros estemos en el área clínica, pues tengamos el conocimiento y el fundamento de conocer todos estos procesos que, mientras no son tan comunes, sí se encuentran en la práctica diaria. Así que muy bien, vamos a iniciar con la anemia de células falciformes. Aquí vamos a rotular: anemia de células falciformes. Van a disculpar mi letra, pero pues se entiende. Anemia de células falciformes. Bien, como entrada principal nosotros tenemos que saber cómo es nuestra hemoglobina normalmente. La hemoglobina que encontramos en los adultos regularmente va a ser hemoglobina A. Eso ustedes ya lo vieron en la clase anterior, que va a estar compuesta principalmente por las cadenas alfa 2, beta 2. Este es el modelo base de hemoglobina. Así debe ser la hemoglobina. Como saben ustedes, la hemoglobina es una proteína que, como todos ustedes saben, tienen cuatro niveles estructurales de la estructura primaria, secundaria, terciaria y en este caso cuaternaria, al ser un péptido de función biológica. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el problema en la anemia de células falciformes? Pues bueno, va a ser aquí, en las cadenas beta. Estas cadenas, cada una de estas cadenas son péptidos que están conformados por una cadena base de aminoácidos, que es la estructura primaria de las proteínas. Como nosotros sabemos, todas las proteínas en su estructura primaria van a ser una cadena lineal de aminoácidos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a encontrar el defecto. Esta enfermedad es genética, es una enfermedad homocigótica recesiva, ¿sí? Es un rasgo recesivo. Por ende, se va a necesitar que para que la persona desarrolle anemia falciforme, el gen o el problema del gen sea homocigótico. ¿Okay? Esto quiere decir que esté presente en el gen tanto de la madre como del padre, ¿sí? Entonces, para ponernos en contexto, tenemos la hemoglobina A, ¿sí? Y vamos a tener la nueva hemoglobina. En los pacientes de anemia de células falciformes, nuestra hemoglobina no va a ser la hemoglobina atípica, sino que se va a formar una hemoglobina anormal llamada hemoglobina S. Entonces, ¿qué es esta hemoglobina S? La hemoglobina A regularmente está formada por la siguiente, la cadena beta, obviamente, que es donde está el defecto, está formada por la siguiente sucesión de aminoácidos: valina,
histidina, leucina, treonina, prolina, glutamato, y lisina. Ok, la hemoglobina, entonces aquí podemos ver, son 8 aminoácidos que forman la estructura primaria de la cadena beta. ¿A dónde vamos a encontrar nosotros entonces la alteración en la hemoglobina S? La vamos a encontrar en este sexto aminoácido. ¿Okay? De la sucesión de aminoácidos, por la existencia de este gen anormal, nosotros vamos a tener la siguiente sucesión: valina siempre, histidina, leucina, treonina, prolina. Aquí vamos a tener este glutamato y esta lisina. Pero vamos a encontrar que aquí en lugar de glutamato vamos a tener un residuo de valina. Entonces, como ustedes saben, o si no lo saben aún, pues se los voy a explicar. Estas cadenas de aminoácidos, ¿sí? Cada 3 aminoácidos van a ser capaces de son llamados un codón. Y los codones forman nucleótidos o bases que juntas van a formar lo que es nuestro ADN, que es el que va a encargarse de decir, así se van a sintetizar las proteínas. Entonces, estos grupos de aminoácidos, entonces lo que van a tener es que con esta simple sustitución, ¿sí?, de valina, entonces en el ADN va a existir una sustitución donde se forma adenina. En lugar de adenina en el ADN, nosotros vamos a tener una base llamada timina, ¿sí? Entonces, me confundí un poco cuando les dije, esta timina, por el daño que existe en el ADN, en el gen, esta timina, al estar entrometida ahora en el ADN, por culpa de esta timina, en nuestra cadena de aminoácidos, en lugar de glutamato se va a formar valina. Y ahora ustedes dirán, ¿y cuál es el gran problema de que ahora se haya formado valina? Bueno, que nos da lugar a esta nueva hemoglobina que se va a formar A2, beta siempre S2. Entonces aquí tenemos esta nueva hemoglobina, que es una hemoglobina anormal. Y ahora viene la parte importante o interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema de que exista esta hemoglobina S? ¿Cuál es la gran diferencia si solo es un aminoácido? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el glutamato es un aminoácido polar, ¿sí? Y la valina es un aminoácido apolar, es decir, que no tiene carga. Por ende, vamos a notar que la gran diferencia va a ser la polaridad diferente del péptido, diferente de esta hemoglobina. Y ahora se los voy a exponer cómo es esto. ¿Ok? Nuestra hemoglobina normal, la hemoglobina A, es soluble, ¿sí? Es soluble, y esto es muy importante, ¿sí? Porque nuestra hemoglobina normal confiere, esta es soluble. Entonces la hemoglobina S va a ser insoluble o hidrófoba. Y esto va a afectar directamente ¿a quién? A los eritrocitos que llevan esta hemoglobina. Nuestros eritrocitos normalmente tienen esta forma, ¿sí? Son moléculas globulares, ¿sí? Son moléculas globulares, como les digo, son elásticos. Nuestros glóbulos rojos son elásticos, son flexibles y fluyen de manera correcta a lo largo del torrente sanguíneo. Entonces, estos eritrocitos pueden extenderse sin importar que se encuentren en el estado T o en el estado R de la hemoglobina, ya sea desoxigenada u oxigenada. Ahora, esto es en el caso de los eritrocitos con hemoglobina A, pero con la hemoglobina S vamos a tener un problema. El eritrocito oxigenado no va a tener ningún problema, ¿sí? Aquí vamos a imaginar que tenemos hemoglobina. Nuestro eritrocito oxigenado va a seguir siendo de esta manera, pero ¿qué va a suceder entonces cuando este eritrocito se desoxigene? Cuando la hemoglobina S se desoxigena, lo que va a causar es que se van a polimerizar fibras debido a este nuevo péptido. Esta proteína, lo que va a pasar es que cuando pierde el oxígeno, sus fibras
que la forman se van a cristalizar, y estas fibras cristalizadas lo que van a hacer es que van a alterar la forma del eritrocito y van a formar eritrocitos con una forma de hoz, ¿sí? Pues de aquí viene el nombre falciforme, forma de hoz. Estos eritrocitos con forma de hoz son rígidos. Y entonces, ¿cuál va a ser el gran problema de que estos eritrocitos se formen? Que ya no van a poder oxigenarse, no van a poder volver a ese estado R. Entonces van a quedar bloqueados en el estado T. Ahora bien, además de que el problema va a ser que no van a transportar oxígeno correctamente, va a existir otro grave problema. ¿Y cuál va a ser este grave problema? Los vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos se pueden estrecharse y pueden dilatarse sin ningún problema. Ahora bien, los eritrocitos, al ser elásticos, pueden pasar completamente bien en una situación normal. ¿Qué pasa con los eritrocitos de células falciformes? Estos eritrocitos son rígidos, entonces se pueden ir acumulando en los vasos sanguíneos, y al acumularse bloquean el flujo sanguíneo. Aquí lo vamos a poner en otro color. Se bloquea el flujo sanguíneo y provocan afecciones que se llaman microinfartos. Esto quiere decir que en vasos sanguíneos estos eritrocitos rígidos los van a bloquear, van a detener el suministro de sangre y van a provocar algo llamado anoxia tisular. Anoxia significa no oxígeno. Eso quiere decir que los tejidos van a cortar su suministro de sangre, no va a llegar sangre y por ende no va a llegar oxígeno. Esto causa un dolor crónico por esa pérdida reducida de sangre, un dolor crónico característico de esta enfermedad. ¿Ok? Entonces eso sería principalmente esta enfermedad de células falciformes. También cabe recalcar que los pacientes con esta enfermedad son, por así decirlo, inmunes a malaria. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la malaria con todo esto? La hembra del género Anopheles, que es un parásito, se encarga de transmitir la malaria. Y para poder vivir, este parásito se une a los eritrocitos y se alimenta del oxígeno que portan. Al existir eritrocitos, en el caso de células falciformes, de esta forma, eritrocitos con hemoglobina S que ya no pueden portar oxígeno, el parásito no encuentra un sitio donde vivir. Entonces, por eso se dice que estos pacientes son inmunes a la malaria. Entonces, esas serían las afecciones moleculares de lo que sería la anemia de células falciformes. Ahora bien, vamos a ver ahora lo que es otra de las enfermedades, ya estas son un poquito más cortas de explicar, llamadas talasemias. Las talasemias son defectos en la síntesis de las cadenas de globulina o globina que existen en la molécula de hemoglobina, recordando hemoglobina A, alfa 2, beta 2. Entonces van a ser defectos específicamente de las cadenas alfa o de las cadenas beta. Tomando esto como principio, las talasemias se van a dividir en talasemias alfa y talasemias beta. A su vez, las talasemias alfa se van a dividir en talasemia alfa positiva y alfa 0, y la beta en talasemia beta menor y talasemia beta mayor. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre cada una de estas? Pues va a ser lo siguiente. La talasemia alfa va a ser por una afección, tanto la alfa como la beta, afecciones en el cromosoma 11. Por defectos genéticos, en la talasemia alfa positivo solamente se va a producir una cadena alfa. Entonces nos quedaría una hemoglobina resultante de alfa 1, beta 2. En el caso de la talasemia alfa 0, no se producen cadenas alfa, por lo cual no se forma la molécula de hemoglobina y solo tenemos un cúmulo de cadenas beta. Ahora, en la talasemia beta menor, igualmente se forma una cadena beta.
y se nos forma una hemoglobina alfa 2 beta 1. En la talasemia beta mayor no se forman cadenas beta. Entonces, en este caso, igualmente solamente vamos a tener un cúmulo de cadenas beta. ¿Ok? Entonces, esto es principalmente la talasemia. Son enfermedades llamadas hemolíticas. Son la hemoglobinemia más, la hemoglobinopatía, más común que existe. ¿A qué se refiere con hemolíticas? Los eritrocitos, ¿sí?, necesitan hemoglobina para poder realizar sus funciones normales. Entonces, cuando no se forma esta talasemia, significa que no va a haber formación de una proteína de hemoglobina A, porque va a haber déficit de cadenas alfa o beta. Entonces son hemolíticas, quiere decir que el eritrocito se rompe, pierde su función, muere. Son diferentes formas de decirlo, y eso sería por parte de las talasemias. Por último, la última enfermedad que vamos a ver se llama metahemoglobinemia, y aquí el principal protagonista de esta enfermedad va a ser el famoso grupo hemo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El grupo hemo, como ustedes saben, para que la molécula de hemoglobina pueda fijar oxígeno, el grupo hemo tiene que tener un átomo de hierro en estado ferroso. ¿Ok? Un átomo de hierro en estado ferroso, aquí podemos ver. Entonces, al tener este átomo de hierro en estado ferroso, ¿sí?, puede unir correctamente el oxígeno. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Existe una enzima que se llama meta-hemoglobina reductasa, que ella se encarga de catalizar la conversión del hierro en estado férrico a hierro en estado ferroso. Entonces se va a encargar de mantener el hierro siempre en este estado unido a la hemoglobina para poder seguir uniendo oxígeno. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la metahemoglobinemia? En el caso de la metahemoglobinemia, lo que sucede es que el hierro de la hemoglobina se encuentra en estado férrico y por ende no puede transportar oxígeno. Y este es el principal problema. ¿Por qué se puede dar? Por una actividad reducida de la metahemoglobina reductasa, por el uso de sulfonamidas, que es un tipo de fármacos, ¿sí?, y principalmente por estas razones es que puede darse. ¿Ok? Es un defecto que también puede ser hereditario, con un tipo de hemoglobina llamada hemoglobina M, pero esto es poco probable. Entonces, pues, eso sería en el caso de la metahemoglobinemia. El defecto es que el hierro se encuentra férrico en la hemoglobina y no puede transportar oxígeno. Al igual que en la clase anterior, aquí les dejo mi correo. Por cualquier duda que tengan o cualquier ayuda que necesiten. Con todo gusto, si tengo el tiempo, puedo orientarlos. Ha sido un placer nuevamente. Muchas gracias por la atención, espero les ayude mucho y pues vamos a seguir trabajando para mejorar. Cualquier sugerencia, recomendación, con todo el gusto. Muchas gracias, chicos, y mucha suerte.